no a veces, casi siempre nos juega malas pasadas. Entonces, la presentación de hoy tiene que ver con la determinación sexual en abejas africanizadas, exactamente. Entonces, este es un trabajo, es un conocimiento que sería como transferir una clase normal de, de genética o de sistemas de producción apícola para el canal YouTube del Dr. B. Bien, hay que precisar varias cosas antes de arrancar a hablar de la determinación sexual en abejas. Una reina o una obrera, que son las hembras de la colmena, en la colmena existen dos sexos, las hembras, que pueden ser obreras o que pueden ser reinas, y los machos, que son zánganos. O sea, tenemos dos sexos. Y en la colmena tenemos simultáneamente tres castas: la casta de las obreras, la casta de las reinas y la casta de los zánganos. Entonces, que quede claro que en la colmena es especial porque hay tres castas, hay dos sexos. Y en esos dos sexos, en el sexo hembra, hay hembras que son obreras y hembras que son reinas. En ambos casos, tanto las obreras como las reinas, en el caso de Apis mellifera africanizada, ellas tienen 32 cromosomas. Es decir, el número diploide normal de esos animales es 2n32. En el humano, el número normal diploide del humano es de 46 cromosomas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros estamos constituidos por 23 cromosomas que nos llegaron por un espermatozoide y 23 cromosomas que nos llegaron por un óvulo. En el caso de las hembras de la colmena, que son obreras o reinas, ellas tienen 32 cromosomas. ¿Qué quiere decir? Que una reina o una obrera, cualquiera de estas, tienen 32 cromosomas. ¿Cómo se formaron? Por un óvulo que tenía 16 cromosomas y por un espermatozoide que fecundó ese óvulo con otros 16 cromosomas y forma un individuo viable de 32. Entonces las hembras de la colmena, pueden ser las obreras o la reina, producen óvulos. Y esa producción de óvulos ocurre de manera normal por un proceso que se denomina gametogénesis, ¿cierto? Y en esa gametogénesis ocurre en realidad una meiosis. O sea, gametogénesis. Gameto es el óvulo y génesis, origen del óvulo. ¿Cómo se origina el óvulo? Porque una célula primordial que tiene en el ovario la reina, ahora después vamos a mirarla en físico, produce células hijas con la mitad de los cromosomas. O sea, de una célula original, una célula germinal de 32 cromosomas, se producen dos células hijas de 16 cromosomas. Esa célula hija se denomina óvulo, o que nosotros como apicultores denominamos huevo, que es alargado, parece una salchicha, mide aproximadamente 1 milímetro de largo, 0,25 de ancho, es un poquitico más ancho aquí en la cabeza, en la parte distal, en la parte terminal, que va pegada al alvéolo, es un poquitico más angosto. Bueno, la reina pone un huevo, en realidad pone es un embrión que es producido por un fenómeno genético que se llama meiosis. Meiosis, meio, división a la mitad. O sea, una célula germinal de 32 cromosomas se va a producir un óvulo, un huevo, un embrión, llamémoslo de cualquier forma, con 16 cromosomas. Esos óvulos tienen 16 cromosomas por medio de este proceso biológico que se llama meiosis, división a la mitad. En el zángano, el zángano tiene solamente la mitad de los cromosomas de cualquier hembra, la hembra tiene 32, el macho zángano solo tiene 16, el zángano produce lo mismo de una célula germinal que está en los testículos del zángano, que tiene 16 cromosomas, se produce por una meiosis imperfecta, se producen espermatozoides, millones de espermatozoides. Un zángano puede producir cerca de
1 millón de espermatozoides, todos clones del mismo, del zángano. O sea, clon, ¿qué quiere decir? Que es igual, exactamente igual. Cada espermatozoide es exactamente igual un espermatozoide al otro. Entonces, ¿cómo ocurre ese fenómeno? Por una meiosis imperfecta. Porque técnicamente, ¿qué es lo que ha ocurrido? Hay una no disyunción del centrómero y eso hace que la célula, que es de 16 cromosomas, en una de las etapas no se divide el centrómero, en la siguiente vuelve y se divide y entonces quedan espermatozoides, cada uno con 16 cromosomas. Si esa meiosis imperfecta no se diera, y el zángano tiene 16 cromosomas en sus células germinales, si la meiosis fuera perfecta, darían espermátidas o espermatozoides con solo 8 cromosomas, porque se dividiría a la mitad. Ahora, es una meiosis imperfecta. La meiosis perfecta lleva de 32 cromosomas a 16 en el óvulo. La meiosis imperfecta lleva de una célula germinal que está en los testículos del macho, de 16 cromosomas, produce espermatozoides con 16 cromosomas. Y por eso se habla de que es una meiosis imperfecta. Esperemos que ahí este concepto quede muy claro, porque es uno de los dos conceptos que hay que tomar en cuenta para poder hablar del tema que nos atañe hoy, que es la determinación sexual en abejas africanizadas. Si estuviéramos hablando de abejas, no sé, angelitas, pues las hembras ya no tienen 32 cromosomas, sino 16. Luego los óvulos de una angelita, los huevos de una angelita, tienen 16 cromosomas. Y los machos de angelita, pues ya no tienen 8 cromosomas, como los óvulos, no tienen 16 cromosomas, como las reinas o las obreras de angelita, sino los machos de angelita tienen solo 8 cromosomas, que por meiosis imperfecta producen espermatozoides con 8 cromosomas. Entonces vean que depende de la especie de abeja, pues va a variar ese número. Acuérdense que en el mundo existen más de 20.000 especies de abejas catalogadas. En Colombia nomás hay más de 1.000. Y aquí estamos hablando solo de abejas africanizadas, o sea, de una de esas especies. Las 999 y más que hay por ahí, no. Estamos hablando solo de abejas africanizadas, por eso lo decimos aquí en el título. Bien, continuemos. Tenemos que entender otra cosa importante que es la haplodiploidía. Es otro fenómeno raro en las abejas que quiere decir lo siguiente. Haplo quiere decir que tiene N cromosomas. Los machos son haploides. Los zánganos son haploides. ¿Qué quiere decir? Que tienen la mitad de los cromosomas del número normal de la especie. Si en las abejas el número normal es 32, los machos, que llamamos zánganos, solo tienen 16, por eso son haploides. Y diplo es para las hembras. Las hembras tienen 32 cromosomas. Entonces, esta reina, que vemos acá poniendo un huevo, esa reina es diploide, tiene 32 cromosomas. Si hace meiosis y la meiosis es perfecta, como hablamos en la anterior diapositiva, pues va a producir un embrión o un óvulo, ¿cierto? O un gameto, se puede llamar igual, que es este huevo, que nosotros llamamos de apicultores, decimos es un huevo. Ese huevo tiene 16 cromosomas, es decir, la mitad de los cromosomas de la reina. Cada huevo es una combinación al azar de los 32 cromosomas de la reina. Entonces cada huevo es diferente entre sí. O sea, los huevos tienen variabilidad genética. En los espermatozoides que produce un zángano no hay variabilidad genética. Los espermatozoides son idénticos uno del otro. Ese concepto debe tenerse muy claro porque el millón de espermatozoides que da un zángano, cada espermatozoide es idéntico al otro. Es decir, todos son iguales, exactamente iguales. No hay segregación. Y ese es un fenómeno genético raro, porque los espermatozoides de cualquier mamífero, así como los óvulos en las hembras, todos son diferentes. No hay dos óvulos iguales en cuanto a la composición genética de cromosomas y de genes. En los machos mamíferos, todos los espermatozoides son diferentes.
¿Por qué? Porque hay segregación, hay meiosis perfecta. En los zánganos que no hay meiosis perfecta, sino hay una meiosis imperfecta, los espermatozoides todos son clones de sí mismos, clones del zángano que lo origina. Pero continuemos aquí que nuestra reina tiene 32 cromosomas, pone un huevo con 16 cromosomas. Estamos en el siglo XXI y todavía no se sabe por qué la reina sabe, si es instintivo o qué es lo que pasa, pero ella sabe poner huevos fertilizados, es decir, huevos a los cuales les llega un espermatozoide y lo fecunda en alvéolos pequeños de 4.90 milímetros de diámetro. Y sabe poner huevos no fertilizados, es decir, sin espermatozoide, huevos haploides, en alvéolos más grandes, de 6,3 milímetros de diámetro. ¿Sí? Entonces, perdón, si el huevo es fertilizado, ¿con quién? Pues con un espermatozoide. En realidad la reina cuando pone el huevo se liberan grupos de hasta 20 espermatozoides y alguno de esos 20 espermatozoides viene y entra aquí por el micrópilo del huevo y lo fecunda. Ese huevo ya viene fertilizado, o sea, es diploide, es 2N, tiene 32 cromosomas. Si a ese huevo se le da mucha jalea real, no al huevo, las abejas no le dan alimentación a los huevos. El huevo va a estar como huevo perfectamente puesto en posición perpendicular el primer día, luego cae a 45 grados, se va acostando el huevo y luego al tercer día queda acostado totalmente. Ahí el huevo va a eclosionar como larva y ahí empieza a ser alimentado. ¿Con qué? Con jalea real. Todos los huevos sufren ese proceso, los huevos que están puestos en alvéolos pequeños y huevos puestos en alvéolos grandes. 3 días duran de huevo. Están paraditos, los pone la reina parados, pegados con un pegamento que tiene en la glándula de Dufault. Esa está allá muy pegadito a la glándula del aguijón, muy pegadito a la espermateca de la reina. Y esa glándula de Dufault más la glándula mandibular de la reina son las glándulas maestras que mueven todo el individuo colmena. De eso tendremos que hacer un programa para hablar qué son las secreciones de la glándula de Dufault y qué son las secreciones de la glándula mandibular, que es una cantidad de componentes que realizan diferentes acciones y son el cerebro de la colmena, esas dos glándulas que posee la reina. La glándula mandibular, que como su nombre lo dice, está muy cerca a la mandíbula, y la glándula de Dufault, que le estoy diciendo, está muy próxima a la espermateca, muy próxima a la glándula del aguijón. Bueno, no sabemos todavía por qué la reina sabe depositar huevos fertilizados en alvéolos pequeños y huevos no fertilizados en alvéolos de 6,3 milímetros de diámetro. Eso todavía es un misterio, no se sabe exactamente por qué, pero la reina lo hace. ¿Qué pasa? Si ella deposita un huevo fertilizado que es diploide, tiene 32 cromosomas, y a ese huevo se le da mucha jalea real, recuerden que las abejas reciben jalea real durante los 3 primeros instar larvales, en L1, L2 y L3, serían los 3 primeros días, en 72 horas están recibiendo solo jalea real. No importa si la larva va a ser una hembra que va para reina, o una hembra que va para obrera, o un huevo no fertilizado que va para macho. Durante los 3 primeros días ellas reciben solo jalea real. En los siguientes días, las larvas que van a ser reina continúan a recibir jalea real. O sea, 2 días y medio más en donde les están suministrando exclusivamente jalea real. ¿Qué pasa? Una hembra de estas recibe 1500 visitas de alimentación de jalea real. Mientras que una larva que va a ser obrera, que es genéticamente idéntica a una larva que va a ser reina, ella recibe solamente 350 visitas en esos 5,5 días de vida larval. Y otra diferencia importante es
la cantidad de jalea que recibe. Aquí es menos, aquí es mucho más, porque la cuna es más grande. La realera es más grande. Mide 11 milímetros de diámetro. Esta cuna aquí mide 4,95 milímetros, o sea, es más chiquita. Otro detalle importante diferente es que las larvas diploides que van a ser obreras, a partir del tercer día empiezan a recibir ya no jalea real, sino una mezcla de miel y pan de abejas. Aquí decimos polen, pero en realidad las abejas no se alimentan de polen. Ellas se alimentan es de pan de abejas. Y esa mezcla en menor cantidad y de menor calidad, en cuanto a que es jalea aquí solo la reina, en cantidad y calidad, jalea real. Aquí en cuanto a calidad y cantidad, menor calidad de alimento, que es miel y pan de abejas, si aquí va a nacer es una obrera. Aquí nace una reina. Y aquí nace una reina con 16 días. O sea, el proceso va acelerado. Aquí nace una obrera con 20 días. El proceso va más lento. ¿Por qué va más lento? Pues primero porque recibe menos comida. Segundo porque además de recibir menos comida, la calidad de esa comida es inferior. Es miel y polen, miel y pan de abejas. No es solo jalea real como si la que va a ser reina. Entonces aquí va a emerger una reina que es 2N, tiene 32 cromosomas y de aquí emerge una obrera que también es 2N, tiene 32 cromosomas, el mismo número de cromosomas de una reina, pero por la nutrición se desarrolla es una obrera. Por eso podemos decir que en realidad la obrera es una hembra castrada nutricionalmente, por calidad y por cantidad de alimento. Bueno, si el huevo no es fertilizado, es decir, no hay espermatozoide, es una reina vieja, es una reina que no fecundó bien porque llovió todos los días, ¿sí? Entonces, esa reina, ya vieja, desgastada, pues va a producir espermatozoides, no va a tener espermatozoides en la espermateca y produce un embrión que no es fertilizado, queda haploide, es decir, tiene 16 cromosomas, lo colocó en un alvéolo grande, todavía no sabemos por qué, lo coloca en un alvéolo grande que es de zángano, los podemos reconocer fácilmente en la colmena, son más anchos y son más altos, porque son más profundos, entonces sobresalen esos alvéolos. Y ella pone ese huevo, y de ese huevo que es alimentado durante los primeros 3 días con jalea real, después una mezcla de miel y pan de abejas, se desarrolla o nace un zángano. El zángano tiene, como es haploide, tiene solo 16 cromosomas. Tiene 16 cromosomas en cada célula del cuerpo, tanto en las células germinales de los testículos, como en una célula del ojo, de la antena, de la pata. Todas esas células tienen 16 cromosomas. Mientras que las células de las hembras, reina o obrera, tienen 32 cromosomas. Así sea una célula del ojo o de la antena o de la pata o la célula primordial en los ovarios que va a originar los óvulos. Bien. Es decir, este proceso en donde se desarrolla un macho a partir de una hembra que pone un huevo no fertilizado y que lo alimentan y que nace al final un macho, es lo que técnicamente se llama partenogénesis arrenótoca. Esto es partenogénesis arrenótoca. Es un tipo de parteno, quiere decir partenón, o sea, hembras. Las diosas del Partenón eran exclusivamente hembras y Génesis es origen. Entonces, hace referencia al origen de un macho sin intervención de macho. Es decir, el macho es solo hijo de la hembra que puso el huevo. Y esta hembra puede ser una reina o puede ser una obrera que ponga un huevo haploide y de ahí se va a desarrollar un macho. Que ese macho, si lo pone una obrera, generalmente lo ponen alvéolos de obrera, entonces son alvéolos más chiquitos, entonces ahí sale un macho, hijo de obrera, que es más chiquito que el macho, hijo de reina, que es puesto en un alvéolo grande. Entonces, pero genéticamente los machos, hijos de obrera, o los machos, hijos de reina, genéticamente son iguales, tienen 16 cromosomas, y producen espermatozoides con 16 cromosomas.
La diferencia está en que los machos de obrera, como reciben menos comida, porque son puestos por la obrera en alvéolos de obrera, más chiquitos, pues reciben menos comida, pues crecen y tienen menos espacio, pues crecen más chiquitos. Los zánganos de obrera generalmente son más chiquitos, tienen menos espermatozoides, pero esos espermatozoides tienen una motilidad y una vitalidad exactamente igual como si fuera un macho, el espermatozoide de un macho hijo de reina. Entonces, no hay diferencia entre los dos tipos de espermatozoides que provengan de un macho hijo de obrera, de un huevo que ponga una obrera y que se desarrolle un macho, o que venga de un huevo puesto por una reina y que se desarrolle un macho. Este proceso del origen de un macho a partir de una hembra sin intervención de macho se denomina técnicamente partenogénesis arrenótoca. Son conceptos que tenemos que tener muy claros para entender lo que viene. Cómo es la determinación sexual en las abejas y cómo son las relaciones genéticas dentro de una colmena para entender el comportamiento, porque la genética tiene que ver con el comportamiento. Los zánganos pues son haploides con 16 cromosomas y por meiosis imperfecta producen espermatozoides con 16 cromosomas. Las reinas, llámese obrera o reina, las hembras, llámese obrera o llámese reina, son diploides con 32 cromosomas. Bueno, la determinación sexual en abejas tiene dos variantes. Una es la ploidiploidía, y es eso que acabamos de hablar. Es que los machos son haploides, tienen 16 cromosomas, no hay espermatozoide, los zánganos son hijos de la reina o de la obrera que los puso, no tienen papá, solo tienen mamá. Y hay otro mecanismo de determinación sexual en abejas que se llama efecto de un gen único. Lo vamos a ver al final, por eso lo marcamos ahí en verde. Es otra manera de determinación sexual en abejas. Bien, la ploidiploidía pues la exhiben grupos de individuos, por ejemplo los himenópteros, los ácaros, arañas, isópteros, estos son las termitas, ¿sí? Y estos son pues animales que tienen cefalotórax y cabeza, cefalotórax y abdomen, los ácaros y las arañas. Y los insectos, dentro de los insectos, los himenópteros exhiben eso, y dentro de las termitas, los isópteros, exhiben esto de la ploidiploidía. Digamos, la barroa es un ácaro y exhibe aplodiploidía, o sea que la barroa hembra tiene 14 cromosomas y el hijo de esa hembra, tiene solo 7. Y también hace meiosis imperfecta y los espermatozoides del barroa macho tienen solo 7 cromosomas. Y él copula a sus hermanas que producen óvulos con 7 cromosomas. Entonces, si la logra fecundar, produce hembras con 14 cromosomas. Eso en el caso de la barroa destructor, que es la que tenemos nosotros. Entonces vean cómo este ejemplo de la ploidiploidía no es único de las abejas. También hay otros animales muy relacionados con nosotros, por ejemplo los ácaros, en este caso la barroa, que presentan este tipo de determinación sexual. Habrá otros ácaros que van a llegar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el Tropidlaps clareae, que sería el ácaro de las tráqueas, que con tanta importación de reinas que estamos haciendo de manera tan indiscriminada, en los bolsillos, sin cuarentena ni demás, pues llegará aquí a Colombia. Eso la tengo muy clara, porque así ocurrió con la barroa y así ha ocurrido con todas las plagas y enfermedades que ya tenemos aquí en Colombia, por importación indiscriminada de reinas de países que tienen los problemas. Las estamos trayendo solo pensando en que traer animales mansos es la solución. Resulta que traemos animales mansos, pero también llenos de enfermedades. Ese es un problema de irresponsabilidad puede ser dejándole irresponsabilidad o irresponsabilidad puede ser de las dos formas de los propios apicultores que están trayendo reinas de afuera. Dentro de los himenópteros pues tenemos 3 grupos grandes, ¿sí? Que son las abejas, las hormigas y las avispas. O sea, estos 3 son primas hermanas, exhiben cosas y comportamientos muy parecidos, en donde hay una hembra fértil
y las otras hembras no son fértiles. Hacen las labores, defienden, colectan, cuidan la cría, hacen otras labores. Entonces, ese grupo de himenópteros es común porque esto dice himen, membrana, y teros, ala. Todos los tres, tanto las abejas como las hormigas y las avispas, tienen alas membranosas y eso los caracteriza. Por eso pertenecen a ese orden de los himenópteros. En los himenópteros, y en especial o en particular las abejas, hay un fenómeno que se llama la poliandría de la reina. Es un fenómeno raro, rarísimo diría yo. ¿Qué es eso? Poli, muchos, andría, machos. Muchos machos se cruzan con la reina. Antes se hablaba de 10 machos, luego 20, 30, 70 y el último trabajo, haciéndolo por DNA mitocondrial, o sea, no hay duda del resultado, muestra que las reinas pueden ser copuladas hasta por 100 machos. O sea que la reina es tremendamente poliándrica y es un caso rarísimo. Dense cuenta que un caballo, por ejemplo, puede cruzar a muchas yeguas. Imagínenselo ustedes, esos Mustang en Estados Unidos en libertad, corriendo por esas estepas, por esas llanuras. Un caballo puede tener hasta 30 hembras y las domina, las lleva, las trae, las cuida, las pelea con otros machos. O sea, el macho es poli, tiene poli muchas hembras, ¿sí? En el caso de las aves, y generalmente los machos en casi todas las especies tienen esa peculiaridad de cruzarse, poderse aparear con muchas hembras. En cambio, en sentido contrario, como dijo la reina, que una hembra se pueda aparear con muchos machos es raro, es un fenómeno más raro. Entonces, en las reinas, el caso sí se da. Un macho, ustedes saben que cuando copula la reina, él se muere, porque se le desprende todo el aparato de cópula. Y entonces el animal pues muere casi que inmediatamente, después de la cópula. O sea, es un animal que al copular muere. Eso es altruismo. Es altruismo en grado sumo, que es cuando un individuo da la vida por conservar la especie. Entonces, el altruismo se da en muchas formas. Por ejemplo, que una mamá así no sepa nadar y ve que el niño se cayó al río, él se lanza al salvarlo y bueno, se ahogan los dos, pero el altruismo en ella hace que ella trate de salvar a su niño. Y el altruismo es genético. Si ese niño no es el hijo de ella, sino un sobrino, puede que lo piense en lanzarse, puede que se lance, pero ya lo piensa un poquito más. Y si ese niño no tiene relación genética con ella, sino es, no sé, el hijo de una amiga o alguien, un niño que ella no conoce, no es tan común que ella se lance a rescatarlo, porque el altruismo es genético. El lanzarse a salvar ese hijo es porque es un instinto que tenemos de preservación de nuestros propios genes a través del hijo. Entonces, el hecho de que un zángano copule una reina es un acto de amor, un acto sublime de amor, en donde el animal muere por preservar la especie. Es un caso bien interesante, por eso yo digo que cuando le dicen a una persona, mire tan zángano, y resulta que es un vago, la gente no tiene ni idea el daño que le hace a los zánganos, el irrespeto que le hace a los zánganos, decir que esa persona es un zángano. Esa persona, un vago de esos, es incapaz de ser altruista, en cambio el zángano sí es altruista. Entonces, como solo copula una vez el zángano, pues él no puede ser poliándrico, poligámico, pues, poderse cruzar con varias hembras. En cambio, la reina sí se puede cruzar con varios machos, como les digo, hasta con 100 machos. Las reinas de Apis se ha demostrado que pueden cruzarse. Y todo ese semen va a migrar a una estructura que es la espermateca, ¿cierto? Entonces, la poliandría, ¿cómo se explica? Aquí yo hice este dibujito y entonces vamos a explicarlo. Nosotros aquí tenemos, digamos, Marengo. Nosotros sabemos que en Marengo, la finca de la Universidad Nacional, en la entrada de Marengo hay una zona de congregación de zánganos. Lo sabemos porque hace años llevamos balones de helio y subimos jaulas con reinas vírgenes de 7 días y a los 2 minutos usted ve esa nube de machos rodeando la jaula. O sea, sabemos que aquí hay una zona de congregación de zánganos. Ahí, esto queda en el municipio de Mosquera.
Aquí en la iglesia de Mosquera, en la cúspide, hay un enjambre. Aquí en un árbol, aquí por el lado de Funza, hay un enjambre. Cerca, son municipios próximos a Marengo. Pues Marengo queda en Mosquera, o sea, esto está cerca. Aquí en la zona del Diamante, que es otra, como una vereda de Mosquera, en una casa hay otro enjambre. Mire, aquí en el cielo raso de la casa. Y digamos a 10 kilómetros en Fontibón, en un edificio, hay un enjambre. Resulta que a esa zona de congregación de zánganos, su nombre lo dice, zona de congregación de zánganos, los zánganos de todos estos enjambres van a ir a esa zona, a reunirse, a volar, cuando la tarde es soleada, cuando hay bajo viento, cuando hay una buena clima. Los zánganos se reúnen ahí a volar, a soltar feromonas que le indiquen a las reinas que se produzcan en toda esta área para que se vayan a esta zona y se reúnan ahí en ese sitio, ¿cierto? Ellos van a moverse hacia allá, a esa zona de congregación. ¿Listo? Bueno, eso da un área. Digamos, si son 10 kilómetros de distancia, los zánganos van a ir a esta zona de congregación, pues esto va a dar un área que por geometría, digamos, la sabana de Bogotá es plana. Si esto fueran montañas, pues sería mucha más área, pero hagamos la simulación aquí en la sabana de Bogotá. El área, según la geometría de quinto de primaria, me dice que el área del círculo es pi r cuadrado. El área de la circunferencia es pi r cuadrado. Si sustituimos el área, sería igual a 3,14, que es el valor de pi, por el radio. El radio, digamos 10 kilómetros, que es como lo máximo, pues serían 10.000. 10 kilómetros son 10.000 metros. ¿Sí? Un kilómetro son 1.000 metros, 10 kilómetros son 10.000 metros, y lo elevamos al cuadrado porque eso dice la fórmula, que es el radio al cuadrado. Entonces, esto me está dando un área de 10.000 metros. Si multiplicamos 10.000 por 10.000 me va a dar 10 por 10 da 100 y 3 ceros dos veces. Metros al cuadrado, metros cuadrados. Si yo todo esto lo divido entre 10.000 metros cuadrados, que es una hectárea, pues al final voy a tener, para dar este resultado de área en hectárea, no en metros cuadrados, porque no estamos vendiendo un lote, ¿cierto? Sino estamos mirando un área, entonces el resultado se da en hectáreas. Pues simplificando los ceros, aquí yo quito este cero con este cero, y con este cero con este cero, este cero con este cero, y este cero con este cero. Y multiplico 314 por 10.000. O sea, me va a dar 31.400 hectáreas. ¿Qué quiere decir? Que aquí en esta zona de congregación hay una alta variabilidad genética. Los zánganos de 31.400 hectáreas que pueden estar en casas, construcciones, árboles, en el suelo, bueno, en muchos sitios, todos esos zánganos van a venir acá. Esas zonas de congregación reúnen más de 10.000 zánganos provenientes de semejante área, 31.000 hectáreas. Entonces, aquí hay una gran variabilidad genética en esas zonas de congregación de machos. Y ese es un mecanismo que tiene la naturaleza para que aquí haya una gran variabilidad, haya muchos genes diferentes, para que los individuos no sean homocigotos, no sean idénticos. Porque en abejas la homocigosidad se castiga con la muerte. En humanos, o sea, cuando usted se casa con una prima, la homocigosidad se castiga con una tara. Entonces, cuando primos se casan, cuando el abuelo se cruza con la nieta, que es una bestialidad, pues el hijo que produce, hay una altísima probabilidad de que ese niño tenga taras genéticas, tenga defectos, porque la homocigosidad lleva a eso, a producir individuos con defectos, con taras. Y por eso en la Biblia, en todas las culturas, el cruzarse con individuos emparentados, o sea, mis hermanas,
mis primas. No es viable, la sociedad lo castiga. Por eso sus papás les dicen, acuérdense cuando eran chiquitos, que con su prima nada, es como si fuera su hermana. O sea, los cruces endogámicos, es decir, con personas relacionadas, emparentadas, generan individuos que pueden generar taras, defectuosos, sordos, ciegos. Bueno, todas las sociedades que tienen alta endogamia presentan una gran cantidad de individuos enfermos, porque no hay variabilidad genética. Y miren cómo la naturaleza se inventó este mecanismo de hacer una zona de congregación de zánganos a donde van a ir las reinas a que las copulen, de un área gigantesca, 31.000 hectáreas. Esto genera una alta variabilidad genética en esa zona de congregación. Bien, continuando con esto, entonces, ¿qué va a pasar con los zánganos que van a copular estas reinas? Digamos, aquí está el ovario de la reina, el zángano viene, él copula a la reina, él introduce su pene que es bastante grande y hay la eyaculación es como una explosión y el semen va a quedar metido aquí entre los ovarios, entre los ovariolos. La reina tiene dos ovarios, pero tiene muchos ovariolos, o sea, son estas camándulas, estas cadenas de ovariolos. Una buena reina tiene 150 en cada ovario. El zángano copula, eyacula, todo ese semen queda metido acá y por quimiotaxia el semen empieza a migrar y se va a meter aquí en este receptáculo que es la espermateca. Y ahí van a mantenerse viables durante años. Si la reina dura 1 año, 2 años, 3 años, los espermatozoides se van a mantener aquí juntos, pero no revueltos. Es decir, los espermatozoides de un zángano, acuérdense que la reina hace hasta 3 vuelos nupciales y el zángano la copula, el pene queda flácido, viene el otro zángano y con la mandíbula retira el pene y la copula él, se muere, viene el otro y así por el estilo. Entonces aquí van a quedar muchos espermatozoides que empiezan a migrar en bloque y llegan a la espermateca y ahí nadan, pero no se juntan los de un zángano con otro. Eso yo lo he visto en el microscopio y eso se ve es como los cardúmenes de pescados que no se tocan y van como nadando en el líquido de la espermateca. Entonces la espermateca eso es un milagro en la naturaleza realmente, que aquí, en este receptáculo, haya una gran cantidad de espermatozoides. Una reina bien fecundada puede tener en torno de 8 o 10 millones de espermatozoides proveniente de hasta 100 zánganos en grupitos como cardúmenes de espermatozoides nadando dentro de la espermateca. Se mantienen vivos porque la espermateca tiene todo un sistema traqueal de nutrición, de suministro de oxígeno bien interesante, ¿cierto? Hoy por hoy se sabe que existen en las abejas 20 alelos sexuales. Las abejas no tienen cromosomas sexuales como nosotros, que tenemos cromosoma X, cromosoma Y, los machos, y las hembras, dos cromosomas X. Y eso hace que sea hembra. Que tenga un cromosoma X y un cromosoma Y hace que sea macho. En las abejas no hay cromosoma sexual. Entonces son alelos sexuales que están en los cromosomas. Hay hasta 20 alelos sexuales. O sea, está el alelo S1, el S2, el S3, el S4, el S5, el S hasta llegar al alelo S20. El alelo es una forma diferente del gen, ¿cierto? Por decir algo, en las vacas Holstein hay un alelo que determina que la vaca sea blanca con negro. Y otro alelo, que es recesivo, determina que sea blanca con rojo. ¿Qué quiere decir? Que para el alelo de color en Holstein hay un gen que con dos alelos. En las abejas, el gen sexual tiene 20 alelos sexuales. Es bien variable. Entonces, hay poliandría en la reina. Hay muchos zánganos en la zona de congregación de zánganos y hay 20 alelos. Entonces, dense cuenta que en todo momento la naturaleza está creando
Eso le ha permitido a las abejas sobrevivir durante 130 millones de años. Bien, en la espermateca se van a acumular esos espermatozoides. Mira, aquí una espermateca en vivo y en directo. Parece una bolita de golf. ¿Sí? Perfecta. Tiene 1 milímetro de diámetro. Si uno cree que la geometría existe, 4/3 de pi r cubo es el volumen de la esfera. ¿Qué quiere decir? Que esta espermateca tiene cerca de 500 microlitros de volumen. Y entonces aquí habrá grupitos de espermatozoides nadando allá adentro, de los diferentes zánganos que copulan la reina. Entonces vamos a suponer que esta reina, que se copuló con muchos zánganos, digamos que no sean 100 para hacer el ejemplo, vamos a copular la reina con menos zánganos. Vamos a copularla solamente con 5 zánganos, ¿sí? Una reina que salió de esta colmena, ¿cierto? Que es una reina, como es diploide, tiene 2 alelos sexuales, es S1, S6. La reina de este enjambre, que está en este árbol, es S9, S6, S9. ¿Qué quiere decir? Que esa reina produce óvulos haploides, machos o S6 o machos S9. Esta reina, que es S1, S6, va a producir zánganos o S1 o zánganos S6, porque son hijos de ella, no hay espermatozoide. En el caso de esta reina que está aquí en la cúspide de la iglesia en Mosquera, es S4, S8, aquí no salió el S4, S8. O sea, produce zánganos S4 o zánganos S8. Dense cuenta que S4, S8 hace referencia al locus sexual, al alelo sexual, S1, S2, S3, S4, S8, S20. Esta reina que está aquí en el edificio es una reina S10, S20. ¿Qué va a producir? Zánganos S10, S20, que van a ir a esta zona de congregación. Y aquí van a copular las reinas. ¿Qué pasó? Esta reina, que era virgen, que nació de este enjambre, digamos, se hizo vieja la reina, la sustituyeron, ella va a ir a esta zona de congregación, en donde hay miles de zánganos, más de 10.000, provenientes de 31.000 hectáreas. Imagínense la variabilidad genética. Y va a ser copulada, digamos, en este caso dijimos, oye, esta reina, que es S1, S6, ¿por qué reina? Que es una reina diploide, tiene que tener 2 alelos S. Los machos son haploides, o sea, tienen un solo alelo S. En este caso, este macho, este zángano, tiene el alelo S20. Ella fue copulada por machos S1, S6, S4, aquí otro S4, ¿sí? Digamos 2 hermanos, hijos de dónde, de esta S4. Los S8 no lograron copularla, miren, esta simulación, y este S10, que es de aquí, estos S20 no lograron copularla. Entonces, hicimos la simulación diciendo que en esa espermateca están acumulados espermatozoides de esa composición genética. Eso es lo que tenemos en la espermateca, miren, ahí guardados. Ellos van a salir y migrar por estos canales, ¿cierto? Para salir y fecundar los óvulos que van a pasar por aquí, por todas estas asas, ¿cierto? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos esta misma reina fecundada, S1, S6, aquí la tenemos, con el semen de esos 5 tipos de zánganos, 5 zánganos. Si la reina es S1, S6 y pone huevos, ella puede poner huevos S1 o huevos S6. Acuérdense que una reina es una máquina de poner huevos. Un huevo pesa aproximadamente 0,12 miligramos. Y una reina puede poner, digamos, en máxima producción, 2.000 huevos al día. O sea, casi su propio peso en huevos. O sea, producirá muchísimos huevos al día. ¿Qué pasa? Si el huevo viene con un espermatozoide, digamos, S4, pues ese huevo ya viene fecundado, será S1, S4. Si recibe mucha jalea real, pues sale una reina. ¿Qué composición genética tendrá esa reina? Pues será S1, S4. Pero si recibe poquita jalea real, de aquí saldrá una obrera. Y nos vamos a ir con la simulación con las obreras.
Entonces, esta obrera será S1, S4. ¿Por qué? S1 por el óvulo de la mamá y S4 por el espermatozoide que la mamá tenía en la espermateca. Por eso yo digo que esta reina en este momento fisiológico es una hermafrodita. Tiene sexo femenino y tiene sexo masculino. O sea, en la espermateca tiene el semen acumulado de otros zánganos. O sea, funcionalmente es como si fuera hermafrodita, los dos sexos. Funcionalmente, no quiere decir que las reinas sean hermafroditas. Que quede claro eso. Bien, ¿qué pasa si este óvulo fue fecundado por un semen del zángano S4 y este otro óvulo es fecundado también por un semen, pasémonos a esta, por un semen de zángano, del mismo zángano? ¿Qué quiere decir? Que S4, los dos espermatozoides son S4, son clones, son idénticos entre sí. Las dos obreras serán, si reciben poca comida, serán S1, S4 y S1, S4, ¿cierto? Es decir, tenemos que el parentesco que hay entre estas dos obreras es de 0.75. Es decir, es lo que conocemos como superhermanas. Para aprender a hacer estos cálculos necesitaríamos unas 2 clases. Entonces ustedes van a hacer un acto de fe y van a creerme que la relación genética entre estas dos obreras, hijas de la misma reina, óvulos S1, pero semen del mismo macho que copuló esa reina S4, ellas son S1, S4, pues estas dos hembras son muy similares. La relación genética entre ellas dos es de 0.75. ¿Qué quiere decir? Que 75% de los genes de esta hembra son idénticos a los de esta. Y eso es lo que se conoce como superhermanas. Pero oígase bien, no son hermanas chéveres que se prestan la ropa, ¿sí? No, son superhermanas genéticas, genéticamente parecidas. ¿Y qué pasa? La reina está poniendo esos huevos y está utilizando el semen del mismo macho. Se sabe hoy por hoy que ella utiliza el semen del mismo macho aproximadamente entre 3 y 4 semanas. Y luego utiliza otro semen. 3 a 4 semanas, luego otro semen. Luego otro semen. Luego otro semen. Y vuelve y juega. Ella va utilizando y gastando el semen de diferentes machos. O sea, ¿qué quiere decir? Que cada 3 a 4 semanas el grupo de obreras son hijas de diferentes machos. Son hijas de la misma mamá, de la misma reina, pero hijas de diferente macho. Y esa es la explicación por qué a veces cuando uno va al apiario la colmena es mansa y usted vuelve semanas después y resulta que son muy defensivas, o lo contrario. Es porque son hijas de diferentes machos y son los machos los que están heredando gran parte de la defensividad en las abejas. Bien, sigamos nuestra simulación. Yo tengo que este óvulo fue fecundado por semen del zángano S4, ¿cierto? O en ambos casos con semen igual, o sea, son clones, óvulos diferentes. Puede pasar que el semen con que se fecundó este óvulo es S6. Si nosotros recordamos, los zánganos S1, S6 son hermanos, hijos de la misma reina, que es S1, S6. ¿Qué quiere decir? Estos dos zánganos son parecidos porque son hijos de la misma reina. Producen semen parecido, pero no igual, no clon. Como si todo el semen del zángano S1 es clon del S1 y todo el semen del zángano S2 es clon del S2. A ver que me despisté aquí. Sí, ahora sí. Bueno, entonces, el zángano S1 y S6 son hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Este óvulo que es S1 puesto por la reina, produce un óvulo S1 que es fecundado con semen S1
me va a producir una, con poquita comida, una obrera, que será S1, S6. Si este semen es utilizado, espéreme, yo me vine para, no, fue aquí, S6, S9, espéreme, devuelvo. S6, S9. S6, S9. Zánganos de acá, de esta otra colmena. ¿Sí? Hermanos. Yo me vine para acá, pero no es acá. S6, S9. Hijos de esta colmena que está ubicada en un enjambre en un árbol. Si la reina es S6, S9, produce la mitad de los zánganos S6, la mitad de los zánganos S9. O sea, los zánganos son hermanos, hijos de la misma mamá. Entonces, ¿qué pasa con la relación genética de esos zánganos? Miremoslo aquí. El huevo es S1, ¿cierto? El huevo, puede ser S6. Este huevo es también de la mamá. Mire, ella produce huevos S1 y S6. Si el semen que la fecunda esta es S6, producirá una hembra con poquita comida, será obrera, S1, S6, y en este caso, que es un óvulo S6 fecundado con semen de este hermano S9, ¿sí? Con poquita alimentación producirá una obrera S6, S9. La relación genética entre estas dos proceden de la misma mamá, proceden de dos zánganos hermanos hijos de la misma mamá. Es lo mismo que está pasando con nosotros. Si somos hijos del mismo papá y la misma mamá, dos hermanos, la relación genética entre ellos es de 0,5. ¿Qué quiere decir? Son hermanos completos. Hijos del mismo papá y de la misma mamá. La relación genética es 0,5. ¿Qué quiere decir? Que 50% de los genes de esta obrera probablemente son iguales a los de esta. O sea, son muy parecidas. Pero puede ocurrir, también es una tercera posibilidad, de que este óvulo S6 sea fecundado con semen de un zángano S8. Es decir, de otra colmena que no tiene ninguna relación con la anterior. Entonces va a producir con poca alimentación una obrera que será S6, S8, ¿cierto? Esta es S6, S9, son S6 ambas, son hijas de la misma mamá, la reina original, es decir, se produce una relación de parentesco de 0,25, que corresponde a medias hermanas maternas. Es decir, la relación de parentesco entre dos hijos del mismo papá, digamos en una novela mexicana, en donde el señor tiene un hijo con una señora y digamos con la asistente tiene otro hijo, la relación genética entre esos dos hijos es de 25%. Generalmente esos hijos que son medio hermanos maternos, o en este caso maternos o paternos, en el caso de la novela mexicana, pues solo 25% de los genes los comparten. Es decir, que los hermanos completos, hijos del mismo papá y la misma mamá, tienen más relación genética que los medio hermanos. Probablemente estos se lleven mejor, se parezcan más entre ellos que con estos. Entonces dense cuenta que en la colmena, en realidad lo que tenemos en la colmena son grupos de abejas obreras súper hermanas, con comportamientos muy parecidos, grupos de hermanas completas y grupos de medias hermanas maternas. Eso es lo que hay aquí en la colmena. Y eso explica la alta variabilidad que colectan de polen, porque puede que éstas colecten ciertos tipos de polen que éstas no colectan, o que éstas no colectan. Y entonces, dentro de la colmena también hay una alta variabilidad genética entre las obreras de esa colmena. Y eso hace que cuando una reina falla y produzca pocos huevos, la relación genética que uno tiene con la mamá, digamos, cualquiera de nosotros con la mamá, ¿de dónde viene uno? De un óvulo que le dio la mamá, 50%, y de un espermatozoide que le dio el papá, otro 50%. Luego, mi relación genética con mi mamá, el R que yo estoy diciendo ahí, es de 0,5. La mitad de mis genes son iguales a los de mi mamá. O sea, mi relación genética con mi mamá es de 0,5.
Dense cuenta que las superhermanas tienen una relación genética mayor todavía. 50% aquí, aquí es 75%. Son muy parecidas entre ellas. Y por eso se explica el altruismo de las abejas, en picar para salvar a las hermanas, o en llegar a matar a la mamá, a la reina, si está vieja, la matan. ¿Por qué? Porque una hermana de ella, una superhermana de ella, tiene más relación genética para dejarla como sustituta, como reina sustituta. Entonces las abejas africanizadas ni dudan en matar a la mamá para dejar una superhermana que la reemplace, porque esa superhermana tiene mayor relación genética con esa obrera que con la propia mamá. Es una cosa extraña, pero así es. Y por eso se explica por qué las abejas matan a la mamá y dejan una hermana de ellas como sustituta. Espero que eso quede muy claro para entender por qué las abejas matan a la mamá. Es un acto tremendo, es un matricidio. En términos humanos es terrible, en términos de abejas es cuestión de supervivencia y cuestión de altruismo, porque las hermanas, las superhermanas de esa obrera, que la van a criar como reina, tendrán una reina que tiene mayor relación genética con ellas que la propia mamá, que es de solo la mitad, 0,5%, 50%. Bien, vamos a tratar de explicar el siguiente mecanismo de determinación sexual, que es el efecto de un gen único. Para explicar esto, me tomé aquí una foto que le tomé al tablero en una clase de genética. Entonces aquí vamos a leer qué fue lo que yo dije en esa clase de genética. La determinación sexual. Digamos, existen muchos mecanismos, pero estudiamos solamente 4 mecanismos básicos de determinación sexual. Cromosomas sexuales, machos XY, hembras XX, machos Z0, ZW, hembras ZW, Z0, machos ZZ, bueno, todas unas variantes. Balance genético, que es el caso de las moscas drosófilas, también tomaría otra clase para explicar eso, y las abejas, que están exhibiendo 2 mecanismos de determinación sexual. La haplodiploidía, en donde los machos son haploides, las hembras diploides, y el efecto de un gen único. Vamos a explicar el efecto de un gen único como mecanismo de determinación sexual en abejas. Este fenómeno de efecto de un gen único fue detectado en un problema que se vio en colmenas en Polonia. Digamos, Polonia es un país que pertenece o pertenecía a la Unión Soviética, en donde en la Universidad de Polonia el profesor Jerzy Wojt producía las reinas para todo el país. Entonces empezó a tener un problema en donde los apicultores le decían que presentaba cría salteada, es decir, la reina ponía y en determinado momento las crías desaparecían y quedaban alvéolos con cría, otros vacíos, con cría, vacíos, como si la reina estuviera vieja, pero no era una reina joven. Entonces él empezó a investigar, pensó que era un polen tóxico, que algún virus, alguna bacteria, algún hongo, nada. Cuando él hizo el siguiente experimento se dio cuenta que el problema era un problema genético. Él cogió una reina virgen, digamos que fuera, por ejemplo, vamos a poner aquí otro ejemplo, S10, S15, se me ocurrió ese día para el ejemplo. Esa reina virgen tiene 32 cromosomas. Cogió un hermano de esa reina. Si es hermano de esta reina, o es S15 o es S10. Para la simulación dije es S15. Entonces el zángano produce espermatozoides, 1.000.000 de espermatozoides, haploides, con 16 cromosomas, fecundó a la reina por inseminación instrumental. ¿Y qué pasó? Él observó que la mitad de la cría se moría. ¿Por qué? Esa reina pone óvulos. Si esa reina es S10, S15, los óvulos que produce la reina, la mitad son S10 y la mitad son S15. Si viene un semen, que yo cogí semen solo de un zángano y por inseminación instrumental la inseminé, y fuera de eso la hice ovipositar dándole unos choques de CO2,
Entonces, a todo insecto que yo le doy, a hembra que yo le doy choques de CO2, ella empieza a ovipositar. Las abejas son insectos. Si yo le doy choques de CO2, ella empieza a poner huevos, madura y pone huevos. Entonces, si ese óvulo, que es S10, es fecundado con semen S15 del hermano, producirá una hembra S10, S15, porque es diploide, que si se le da alta jalea real, pues será una hembra, una reina. Si se le da poquita jalea real, pues será una obrera, castrada nutricionalmente. Pero ¿qué pasa a ese óvulo S15 que se ha fecundado con semen S15? Se va a producir un individuo homocigótico. Homo quiere decir igual. S15, S15. Es homocigótico en el locus sexual. En la naturaleza, estos individuos, las abejas lo que hacen es comérselos. Porque en el momento en que él empieza a producir la seda para tejer el capullo, esa seda es azucarada. Entonces miren cómo la naturaleza inventa un mecanismo para matar a ese individuo que es homocigótico, que es igual, es ese 15, ese 15, por el cruzamiento que hice de esta reina con su hermano. La mitad de la cría se me está muriendo. Este profesor, Voigt, pues lógico, en la universidad, él fue y miró y dijo, uy, claro, se están canibalizando esas larvas, que son diploides. Entonces, ¿qué hizo? Puso estudiantes a darles de comer. Acuérdense que una reina recibe 1500 alimentaciones en ese periodo larval. O sea, hay que darle comida cada 6 minutos, hay que estarle dando jalea a esa larva. Pero ese profesor, como es un profesor universitario, pues tiene una cantidad de estudiantes de posgrado que ni duermen, se hacen turnos 24 horas y alimentan estas larvas. Cuando hizo eso en el laboratorio, para evitar que esas larvas fueran canibalizadas por las obreras, por ser homocigóticas, de aquí nació un macho diploide. Ese macho diploide hace meiosis imperfecta, produce espermatozoides diploides, pero tiene un problema. Cuando él sale a buscar reinas a la zona de congregación de zánganos, se pierde, no regresa. Entonces la naturaleza tiene varias formas de eliminar los individuos homocigóticos. Miren cómo las obreras se lo comen en la naturaleza. Y si el profesor fue terco y crió estos individuos que son S15, S15, es decir, son diploides, debería ser una hembra, igual que esta que es S10, S15, es heterocigótica en el locus sexual, esta es homocigótica en el locus sexual, aquí debería ser una hembra, pero no, esta hembra no es hembra, es un macho diploide. Y esta hembra heterocigótica en el locus sexual, hetero, diferente. Alelo 10, alelo 15 en el locus sexual. Esto hace que sea una hembra normal, que si se le da harta comida es reina, si se le da poquita comida es obrera, pero normal, una hembra normal. Y esta hembra diploide C15, C15, homocigótica en el locus sexual, va a producir no una hembra, sino un macho diploide. O sea, aquí viene otra teoría del efecto de un gen único. La homocigosidad en un gen único determina que sea macho y determina que sea hembra la heterocigosidad en el gen sexual. Entonces son dos formas de determinación sexual en las abejas. Muchas gracias y vamos con las preguntas. ¿Listo, Giovanni? Listo, muchas gracias, profesor. Sí. Entonces, como siempre, es un tema bastante. Entonces, vamos a dar inicio. Entonces, aquí creo que se me perdieron las primeras. Doc, ¿las leo? Entonces, profesor, al dividir las colmenas de una colmena fuerte, ¿cómo se genera la nueva reina en la colmena que quedó huérfana?
Cuando yo divido, en general en las colmenas, acuérdense que yo les dije que cada 21 a 28 días, o sea, cada 3 a 4 semanas, el semen que utiliza la reina para fecundar los óvulos que van a dar origen a las obreras es diferente. Entonces, en un momento determinado en la colmena, lo que tenemos ahí es un grupo de hermanas que tienen el 75% de parecido, es decir, son grupos de superhermanas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo quito esa reina o divido la colmena, los huevos que están ahí, las obreras que están ahí, ellas, esos huevos que puso la reina, puede que sean o superhermanas de las obreras que quedan, o puede que sean hermanas completas. Entonces es fácil que las obreras que quedan ahí decidan de alguna forma sobrealimentar algunos de esos huevos, algunas de esas larvas para llevarlas hacia reinas. Un experimento que hizo este investigador Wojcik en Polonia, quitar la reina y en aproximadamente 6 horas uno observa que todas las larvas son sobrealimentadas con jalea. O sea, cuando yo quito la reina, ya no hay feromona mandibular, ya no hay feromona de Dufo, y entonces la reacción química de las obreras, como ya no hay esa represión de esas feromonas en el cerebro de las obreras, que es producido por un ácido, el ácido homovalínico, que es producido por la feromona, por la mandíbula, por la glándula mandibular de la reina, él inhibe el cerebro de las operarias para criar reinas. Cuando yo quito la reina, que dividí la colmena, pues alguna quedó huérfana. Entonces lo que pasa es que cae la feromona mandibular de la reina, cae ese ácido homovalínico, deja para el bloqueo cerebral de las obreras y ellas empiezan a sobrealimentar las larvas. Y entonces a partir de esas larvas van a ser una nueva reina que la reemplace. Las obreras lo hacen gustosa, porque muchas de esas larvas son super hermanas de ellas. Entonces las van a alimentar con mucho mayor gusto, con mucho mayor altruismo que a la propia mamá. Una cosa extraña, pero así pasa. ¿Qué otra pregunta? Bueno, ¿cómo sabe la reina que fue fertilizado? Sí, hay muchas teorías y hasta ahora no se ponen de acuerdo los autores, ¿cierto? ¿En qué momento se fertiliza el huevo? El huevo cuando va migrando, ese es otro tema que podemos dar la próxima sesión. El huevo va migrando y hay una S, una constricción. El huevo tiene una forma de salchicha, ¿sí? Y en la parte de adelante es un poquitico más gordo, yo dije, más anchito. Y entonces hay una constricción y ahí el espermatozoide va a entrar por una red que tiene en la punta que se llama el micrópilo. Y ahí va a entrar y fecundar el óvulo. Uno de esos 20 que libera la espermateca, cada vez que va pasando un óvulo por esa S que tiene ese canal. Y entonces ahí lo fecunda. Entonces una reina vieja pone el óvulo y ya no hay espermatozoide, entonces ese óvulo sale y da origen a un macho. Muchas veces esas reinas ponen huevos de macho en alvéolos de obrera porque ya son hembras que ya están fuera de todo contexto, ya están en declive. ¿Cómo sabe poner huevos de macho en alvéolos grandes y huevos de hembra? Es decir, huevos de macho no fertilizados, con solo 16 cromosomas, hijos solo de la mamá, de la reina que lo pone, en alvéolos chiquitos, en alvéolos grandes, o huevos fecundados con semen de que tiene la hembra en la espermateca, en alvéolos chiquitos, no se sabe. Es la respuesta. Todavía no se sabe cómo la reina hace para, para saber eso. Poner huevos fertilizados en alvéolos pequeños de 4,95 milímetros, en el caso de la africanizada, y huevos no fertilizados, o sea, haploides, en alvéolos grandes de 6,3 milímetros. No se sabe. Hay preguntas que todavía no se saben. Muchas cosas no se saben. ¿Qué otra cosa es? Bueno, y también complementaría eso, que las
las reinas van a procurar poner una mayor cantidad de zánganos al final del ciclo productivo, cuando hay suficiente cantidad de comida y se pueden reproducir las colmenas. Entonces, en ese momento también va a aumentar la cantidad de zánganos que van a tener dentro de la colmena. Aquí hay otra pregunta de Rodrigo, de Apicultura Sin Fronteras. Entonces, Rodrigo pregunta que las reinas vírgenes, ¿por qué motivo no logran, por algún motivo que no hayan logrado fecundarse, empiezan a poner huevos? O sea, van a dar origen a zánganos. ¿Tienen la misma cantidad de cromosomas? Sí, los huevos que pone una reina sanganera, que digamos llovió mucho esos días y no pudo salir a fecundarse, o a veces que usted llegue y le pone excluidor a la colmena, entonces muere la reina, nace esa reina y no puede salir a volar, y pues esa reina queda sanganera. Todos los óvulos que ella produce van a dar origen a machos. ¿Por qué? Porque no hay semen. Pero hay excepciones. Entonces, yo dije que el proceso de producir un macho a partir de un huevo sin fecundar se llama partenogénesis arrenótoca. Pero, todo tiene peros, en abejas africanizadas, Apis mellifera scutellata, con abejas europeas, se produce un fenómeno que se llama partenogénesis telítoca. A veces ocurre que una reina, como esa sanganera o una obrera que está poniendo huevos en una colmena sanganera, pone un huevo y por partenogénesis telítoca se puede originar una hembra, no un macho, sino una hembra. Es otro tema que toca trabajar, que toca explicar una sesión para explicar ese tema que es la partenogénesis telítoca, en donde ese huevo no está fertilizado, que debe dar origen a un macho en condiciones normales, en realidad va a producir es una hembra. Y ahí la explicación, el por qué a veces uno tiene colmenas que están sanganeras y cuando usted menos lo piensa, ¡pum!, aparece una reina. Muchas veces llega una reina en un enjambre y se mete, porque la encuentra huérfana. Pero también en abejas africanizadas se sabe que exhiben partenogénesis telítoca, igual que las Apis mellifera capensis, en donde una hembra, que puede ser reina o obrera, pone un huevo sin fecundar, que debe dar origen a un macho, va a originar una hembra. Otro tema, otra cosa bien especial de nuestras abejas, que espero que sea una primicia para muchos contarles eso, que una hembra poniendo un huevo haploide que debe dar origen a un macho, de ese huevo se origina una hembra, que si recibe buena jalea real, se va para reina, o que si recibe poquita jalea real, se va para obrera. Entonces, eso se hace, o eso se logra gracias a ese fenómeno genético, o ese hecho biológico de la partenogénesis telítoca, exhibido también por Apis mellifera capensis en mayor cantidad. En la escutelata es mucho menor la incidencia. Listo. Diego Padierna de la Sierra Nevada de Santa Marta. Pregunta, Sí, buenas noches. ¿Existe algo especial en las zonas de concentración de zánganos, condiciones ecológicas? sí. Nosotros que hemos observado, por ejemplo, en esa zona de congregación de zánganos que está ubicado entre el Sena de Mosquera y la entrada de Marengo en la Universidad Nacional ahí en el municipio de Mosquera, es que el vuelo de los zánganos es mucho mejor en una zona donde haya menor velocidad de viento, mayor luminosidad, y esa zona tiene unos eucaliptos de 30 metros que dan las condiciones como medioambientales para que esos zánganos se reúnan ahí. Nosotros tenemos detectada esa zona desde hace más de 30 años y ahí está. Espero que no tumben esos árboles, porque seguramente muy buena cantidad de las condiciones medioambientales está formada por ese grupo de árboles gigantescos de eucaliptos. En Europa se tienen zonas de congregación de zánganos de más de 100 registradas y marcadas desde hace más de 120 años. Coincide que es cerca a lagos, donde hay una luminosidad especial, baja velocidad de viento, y esas condiciones medioambientales hace que allá sea esa zona de congregación y siempre los zánganos van a ir a esa zona.
Eso ocurre igual que en los humanos, las zonas de congregación. Digamos, si usted es en Bogotá, si usted es clase alta, pues se va a La Calera, a Andrés Carne de Res, cuando no había esta pandemia, allá eran las zonas de congregación de zánganos. Si tiene un estrato un poquito menor, pues se va a las zonas ya de las Américas, que llaman Cuadrapicha, allá es la zona de congregación de zánganos, y allá van las reinas, van las niñas pues a hacer relaciones. En los animales es lo mismo. Hay zonas en donde los machos se congregan y en determinadas épocas de reproducción van a buscar las hembras, pero en muchos casos, como es este, la hembra va a buscar los machos y luego esa reina que nace pesando, por ejemplo, 200 miligramos, cuando está al séptimo día que ya está madura sexualmente, ya las obreras la han hecho corretear por toda la colmena y le han hecho perder, póngale un 25% de su peso, ya es livianita. Entonces esa reina va a ser muy veloz al vuelo y va a poder seleccionar esos machos, los machos más fuertes, más veloces al vuelo en esa zona de congregación. Vean cómo la naturaleza es muy dinámica. Produce un individuo que es capaz, la hembra, como la pone flaquita, la pone en forma, la corretean harto, no le dan tanta comida. Entonces esa reina va a ser muy veloz al vuelo, va a ser copulada por los machos más fuertes, más vigorosos, y eso asegura mejor calidad genética. Hay varias preguntas que son similares. Creería que esta resume ¿en qué medida la proximidad genética entre las colmenas y las larvas injertadas puede influir en el porcentaje de aceptación en el proceso de selección de reinas? Y agregarle también varias preguntas. ¿Quién las alimenta? ¿Las hermanas, las superhermanas, las hermanas maternas? Sí, en las abejas, nosotros hemos visto que cuando uno hace transferencias del mismo cuadro que puso la reina y de ahí hace las transferencias, la aceptación se mejora. Pero uno las puede engañar con olores, ¿cierto? Utiliza el humo, las moja, las alimenta. Y entonces, ¿por qué? Las abejas también, igual que en los humanos, exhiben algo que llamamos nepotismo. El nepotismo existe en los humanos y por eso Pastrana puso al hijo de presidente. Y así será con el resto de presidentes. Todos quieren poner al hijo porque hay nepotismo. En las abejas se presenta nepotismo. Las abejas siempre van a preferir huevos, digo, larvas, alimentar larvas, porque los huevos no los alimentan, alimentan las larvas. Larvas relacionadas genéticamente. Entre más relacionadas, mejor la alimentan. Si son superhermanas de esa larva, la alimentan con mucha alegría. Si son hermanas dobles, también, pero menos. Y si son media hermanas maternas, ya la alegría no es tanta. Pero de todas formas la alimentan porque el instinto es ese. Hay que preservar la vida, pero siempre van a preferir larvas relacionadas genéticamente. Listo, Giovanni. No sé si quiera agregar algo más. Última pregunta, como dicen. Abra el micrófono, Giovanni. Laura Carolina Zapata del Grupo de Apicultura de la Universidad de Antioquia. ¿Cómo garantizar el mejoramiento genético si las reinas salen y se aparean con zánganos de diferentes genéticas? Pues, la única forma de garantizar el 100% de qué cruzo yo, qué macho parea qué hembra, es la inseminación. Digamos en Europa, donde hay una producción de zánganos en cierta época del año, donde hay unos microclimas, microecosistemas, yo puedo llevar grupos de colmenas con zánganos y realmente se logra una fecundación muy controlada. Se puede hacer. Aquí en Colombia yo diría que es imposible hacer fecundación controlada en vuelo natural. Tendremos que usar la inseminación instrumental para garantizar el tipo de zángano con que copula la reina. Pero ese invento de las zonas de congregación de zánganos nos está facilitando el producir reinas que van a dar hijas con una alta variabilidad genética. Eso hace que esa colmena resista mejor al medio ambiente. El híbrido siempre va a resistir mejor al medio ambiente que un animal puro. Y más en estos medio ambientes tan
disímiles como hay en Colombia, donde uno está en Bogotá y a 2 horas ya está en tierra caliente, o sube otro poquito y ya está en un páramo, y entonces eso ya es complicado. Por eso yo digo que trabajar con puros no es tan fácil aquí en Colombia. Es mejor trabajar con los híbridos. Bueno, y esta también que está relacionada con que no haya mucha variabilidad genética llevaría a la endogamia. Entonces también vemos en algunos sitios, en islas o en zonas que son muy estrechas o que tienen la misma genética. Entonces podríamos mirar algunos de los casos de algunas islas o algunos sitios que siempre están comprando las mismas hermanas, tienen 300 colmenas y las 300 colmenas son más o menos producto de la misma genética. Entonces también uno empezaría a ver ese tipo de deficiencias. Y lo que ustedes ven con el sitio de congregación de zánganos es que se garantiza de que está llegando genética de muchas características, de mucha variabilidad y que son el zángano es la expresión de adaptación de la colmena al medio. La colmena que se puede adaptar, que pudo crecer en ese medio, pues es la colmena que va a empezar a acumular comida, que va a acumular buenas reservas de alimento y que se va a querer reproducir. En el momento de reproducirse es cuando la reina va a iniciar la postura o una mayor cantidad de zánganos dentro de la colmena, que son los que van a salir a fecundar a la siguiente tanda de reinas. Acuérdense que más o menos la época de la reproducción de las colmenas naturalmente viene después de la época de acumulación de alimento. Acuérdense que todavía ellas tienen esa impronta genética de que van a acumular comida para pasar la peor época y después van a salir las nuevas reinas a empezar a formar las nuevas colmenas. Bueno, entonces... Bueno, Giovanni, yo lo dejo a usted que empezó el programa, termínelo, ¿sí? Gracias. Muchas gracias a todos por la asistencia. Ojalá, pues, muchas de de estos conocimientos en cuanto a lo que es la determinación sexual en abejas haya quedado como una impronta en ustedes, señores apicultores, que entiendan por qué a veces las abejas matan a la mamá y prefieren a la hermana, que es una superhermana, para criarla y dejarla como sustituta, porque en las abejas también hay nepotismo, igual que en el humano.